Hola chicos, bienvenidos al podcast de Oye, ¿tú que eres psicóloga? Ese espacio en el que leemos en voz alta las cosas que os preocupan e intentamos darle un poquito de solución, ¿verdad? Ujú, Entonces vamos a empezar hoy con un tema que yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado, especialmente en la adolescencia seguro, ¿verdad? Pero también en la vida adulta, que es el no sentirnos que estamos del todo conectados con nuestra familia o que no podemos ser nosotros mismos con nuestra familia, ¿verdad? Entonces hoy tenemos el caso de Julián, el que siente que su familia le quiere pero siente que no puede ser él, ¿no? Y tiene un poco de miedo de representarse de nuevo a ellos y perder ese vínculo que tienen o ser rechazado. ujú. Justo, si quieres te leo para que sea Julián el que nos cuente Venga. con su mail lo que le pasa, Ok. ¿vale? Oye, tú que eres psicóloga. Me llamo Julián, tengo 42 años y no sé muy bien cómo empezar este mail. Solo sé que desde hace tiempo me siento raro, como si algo dentro de mí estuviera pidiendo salir, pero no supiese cómo. Mi familia me quiere, eso lo tengo claro. No es que haya habido malos tratos ni nada grave, pero también siento que no me conocen. Y no me refiero a cosas superficiales, sino a partes mías que llevo años escondiendo o simplemente dejando fuera de las conversaciones. Siempre he sido el que está bien, el que no se queja, el que escucha. Y no sé cuándo pasó, pero ya no sé si eso soy yo o solo una versión que fui armando para no molestar, para no preocupar a nadie. La verdad es que hay días en los que me siento vacío. Me cuesta explicarlo, pero es como si por dentro estuviera desconectado. A veces tengo ganas de llorar y no sé por qué. Me esfuerzo por hacer todo bien, por estar para los demás, pero cada vez me cuesta más sostenerlo. Nunca hablo de esto con mi familia. No saben que fui a terapia hace años por ansiedad, no saben que hay cosas que me duelen, que muchas veces me siento inseguro, aunque por fuera parezca tranquilo, que me cuesta poner límites. Y cuando me critican me quedo mudo, pero me duele por dentro como si me gritaran. No es que no los quiera, es que siento que para mantener su cariño tuve que dejar fuera muchas partes de mí y ya no quiero eso. Me gustaría poder hablar más en serio, mostrarles quién soy de verdad, pero no sé cómo hacerlo sin que se rompa algo, sin que piensen que soy otro o que les estoy reprochando algo. ¿Se puede volver a presentarse? ¿Se puede decir después de tantos años, esto también soy yo? Gracias por leerme. No sé bien qué esperaba al escribir esto. Tal vez solo necesitaba que alguien lo supiera. Julián. Ay, Julián, lo quiero abrazar. Sí. La ¿No? verdad es que Julián está teniendo mucho sufrimiento, ¿no? Ujú, Claro que se puede, claro que te puedes volver a presentar, Julián, totalmente. pero yo entiendo también que te dé miedo, ¿no? Y para presentarse, probablemente también tenga que presentarse a sí mismo, conocerse, ¿no? Porque muchas veces sucede eso, ¿no? ¿Por qué la gente, o sea, a ver, por qué la gente esconde partes suyas, ¿no? Es Ujú. lo que dice, tuve que esconder muchas partes, que la verdad es que me sorprende que lo haya podido identificar tan bien, porque eso a veces las personas no llegan ni a eso, solo saben que hay algo mal. Cuidado porque dice que hasta en terapia por ansiedad a lo mejor Claro, ahí ha abierto alguna empezó a cosa. tocar, Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué escondemos o por qué Julián pudo haber escondido quién es, no? Ujú, Habla de estas partes. ¿Cómo se desarrolla esto? ujú. Pues, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros vamos creciendo en nuestro entorno, nos van enseñando qué cosas son aceptables y qué cosas no, ¿no? No tiene que decirme directamente a mí, no sé, no llores, ¿no? Llorar es de débiles. A veces no es un mensaje tan directo, pero si vas viendo cómo pues en tu familia no se hablan las cosas, cuando alguien se enfada, pues pueden ser pasivo-agresivos, ¿no? Entonces tú vas aprendiendo todas estas cosas, pero tus emociones aún así existen, o sea, si, yo qué sé, ¿no? Tu hermano, eh, yo qué sé, utiliza tus juguetes durante, no, sin tu permiso, pues eso te puede enojar, ¿no? Te puede enfadar. Pero si en tu casa has visto que como que la gente no se enfada, entonces a veces esa parte tuya que se puede enfadar, la guardas en una cajita porque dices, uy, no, 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 esto yo no lo puedo sacar, ¿sabes? A lo que me refiero. Entonces, esas son las partes a las que se refiere Julián. Emociones suyas o cosas que lo hacen, ¿no? Pues tal vez es una persona que tiende a ser más sensible, ¿no? Tal vez una Ujú. persona que tiende a ser más, o sea, a preocuparse más. Son partes de nosotros que tenemos que conforman el todo, pero cuando el entorno no nos lo permite, a veces las tenemos que esconder y ahí es cuando empieza a ser un problema, ¿no? Claro, se empiezan a convertir en partes malas, ¿no? Claro, y Exactamente. la gente empieza a sentir muchas veces también, es que ellos son muy diferentes a mí, ¿no? Ujú, O no encajo en mi familia, ujú, posiblemente porque a lo mejor
O yo tengo algunos pacientes, ¿no?, que me comentan, es que yo soy mucho más sensible, ¿no? Bueno, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor hay más individuos en tu familia que tienen una sensibilidad similar a la tuya, ¿no? Sino que tú, por lo que sea, lo estás necesitando expresar y ellos lo han reprimido. Han aprendido a no expresarlo, ¿no? Exactamente. Yo he visto en casos así, porque sí que viene mucha gente a terapia con esto, ¿no? Que cuando se abre a veces diálogo, que ya iremos más adelante y hablaremos de ello, se dan cuenta de que les pasa a gente de su familia exactamente lo mismo que ellos, ¿no? De repente es como de, "Ah, a mi mamá le pasa lo mismo y no habla las cosas, qué fuerte, ¿sabes?" Pero claro, Claro, ella lo ha llevado sola con ella misma, ¿no? claro. Exacto, hablabas, fíjate, de ese no llorar, ¿no? Ujú, Que ahora vemos, todavía seguimos viendo en los bebés, ujú, por ejemplo, cómo se hace indirectamente qué bueno es. Qué bueno es un niño que no llora, ujú, que no da guerra. Uy, qué bueno es, uy, qué bueno es, uy, y llega otro, pero bueno, pero qué bueno es. ujú. Eso no es cierto, el niño no es bueno o malo Claro. porque llore o deje de llorar o porque muestre una emocionalidad o no, ¿no? Sino que el niño puede ser más tranquilo. O sea, te compro que digas, uy, qué tranquilito es. Ujú, Pues verdad, parece que tiene una personalidad bastante chill, ¿no? ujú. Está tranquilo, muy bien, ¿no? Total. Pero cuidado porque esos mensajes son indirectos, pero también van marcando tendencias, van marcando es preferible que tú no muestres tu emocionalidad negativa hacia afuera porque no nos gusta. Ujú. Claro, ¿no? Entonces, ya no solamente para los bebés, que los bebés, bueno, pues ahí no lo entienden, ya lo entenderán más adelante, ¿no? Claro. Sino los niños que están en el entorno y lo están escuchando, por Ujú. ejemplo. Total. Claro, ahí ya se queda que prefieren que esté calladito. Ujú. Vale, cuidado, que esto es malo, Totalmente. ¿sabes? Pero no puedo evitar querer hablar. Entonces yo Claro, estoy o gritar, o claro, chillar, o correr, o exacto. tirar cosas, son niños. Luego también esto se ve, volvemos una vez más al tema de moda total, que es los apegos, ¿no? Ah, Entonces, claro que aquí sí. podemos hablar que se sucede mucho en apegos más inseguros o evitativos o evasivos, ¿no? Sí, Entonces, en especialmente que evitativos. claro, entonces, ¿qué pasa con los evitativos, no? Cuando yo me vinculo con alguien, me da tanto miedo que me rechacen, ¿no? Que entonces escondo partes de mí y a veces para esconderlo lo que tengo es que hacer es alejarme, Ujú. ¿no? O me pongo ciertas máscaras, ¿no? O hago diferentes cosas porque creo que entonces así puedo mantener como esta buen rollo, ¿no? Que yo creo Mm, que Julián habla de eso, ¿no? O sea, sí. creo que su miedo no es tanto, o sea, creo que el miedo es a que me dejen de querer, pero más bien puede ser a generar ese conflicto o ese tal vez no tan buen rollo en la familia. Ujú. Pero bueno, vamos a seguir Claro, hablando o de esto. fíjate, o a finalmente descubrir que realmente no me quieren. Y con no me Ujú, quieren me refiero a no me aceptan tal y como yo soy. ujú, Claro, entonces ante el miedo a que posiblemente si yo me muestro como soy de verdad sea rechazado, pues prefiero no mostrarme. Claro, exacto, es total, razonable, total. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues, ¿qué sucede? Yo me alejo, ¿no? Ujú. Pero como estas partes mías, ¿no? Al final empiezan a querer salir porque yo pues voy creciendo, me voy relacionando, me van pasando cosas y nunca las he sabido gestionar, me empieza a generar un estrés emocional, ¿no? Entonces empiezo a, pues lo que cuenta Julián, quiero llorar, pero no sé por qué. Eh, no sé muy bien qué hacer porque como he estado siempre complaciendo a los demás, entonces, pues, o sea, y entonces yo qué quiero, ¿no? Y esto también pasa mucho porque he estado tan atento a mirar hacia afuera que no aprendí a yo mismo saber quién soy y definir qué es lo importante para mí, ¿no? Claro, porque eso al final pasa por esta desconexión emocional, ¿no? La gente está acostumbrada a vivir desconectado de mis emociones. Si me han dicho que el expresar mis emociones es algo negativo, pues yo lo que hago es que me desconecto, no soy consciente de ellas, ¿verdad? Entonces, claro, ahí empezamos a ver mucha gente que puede tener esa sensación de que solamente conecta con la emoción cuando la emoción está muy desbordada, ¿no? Entonces dicen, joder, es que cuando yo tengo emociones son muy intensas. No, no es que la emoción sea muy intensa la tuya con respecto a la de al lado, sino que tú no la identificas hasta que ya está desbordándote, ¿no? Porque el resto del tiempo lo que estás haciendo es hacer una represión emocional. Y recordemos que reprimir no significa que la emoción se elimine, sino que tú no tienes tanta sensibilidad para identificarla en momentos previos cuando empieza la emoción, sino que solamente la identificas cuando la intensidad es muy alta. Totalmente. Esto es como, para poner un ejemplo, ¿no? Así que la gente puede identificar. Ujú, Hay personas que se acostumbran a vivir con un cierto dolor, ujú. ¿no? Por ejemplo, bueno, el que se me viene ahora a la mente es la gente que hace mucho deporte, ¿no? Entonces tienen agujetas constantes.
¿no? Pero aprenden a vivir con ellas. Entonces, de repente, si algún día les da una contractura de verdad, ahí está su dolor normal y de repente la contractura, así es como de, Dios mío, esto está terrible, estoy como súper limitado, pues a nivel emocional sería lo mismo, ¿no? Más o menos. Sí, Entonces, sí, sí. eh, Que yo por... no creo que lo vaya a experimentar nunca, pero sí. creemos en ti, Pat, No, creemos no, en no ti. creáis en mí, que no es necesario. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vale, entonces, eh, nos desconectamos como una forma también de mecanismo de defensa, ¿no? Pero hay Exactamente. otras defensas, ¿no? Exactamente, ¿no? Al final lo que vamos a ver es que eso son máscaras, ¿no? Nos ponemos máscaras o Ujú, disfraces ujú, en general, ¿no? Para afrontar el mundo. Y a exacto. veces tenemos muchos disfraces y muchas máscaras diferentes, Ujú, según con el grupo con el que nos relacionemos o la persona con la que estemos, ¿no? Lo exacto. importante es que en este caso, ¿no? Esa máscara que está apareciendo es una máscara que Julián se pone con su familia. Puede también que se ponga seguramente con más gente, porque al final se generaliza todo en esta vida para bien y para mal, ¿no? Ujú. Pero se la pone con su familia ante esa sensación de crítica que está sintiendo por parte de la familia. Sí, o de posibilidad de crítica. Es que Mm, justo a veces incluso es eso, ¿no? Es el, ni siquiera sé si va a pasar, claro. pero A ver, es el muy miedo. probable que la familia de Julián sea crítica, Bueno, sí, es porque si no, verdad, es Julián verdad. no lo desarrolla. Ahora, que eso no significa que no pudieran aceptar otra cosa, Ujú, ¿verdad? Que exacto. ellos prefieren que Julián sea como ellos creen que... ¿Por qué? Porque creen que le va a ir mejor en el mundo siendo así. Claro, No porque es lo que porque les ha rechacen quién funcionado. es, claro, sino porque creen que es lo que le va a hacer ser más feliz o estar mejor o tener menos sufrimiento, ¿no? Entonces, en Claro. ese afán, los padres habrán intentado moldear su conducta y su personalidad hacia lo que ellos creen que le va a venir mejor, Ujú, que a lo mejor ni le viene mejor ni ya es relevante, porque muchas veces está basado en cosas que funcionaban antes, antes, ¿no? Claro, totalmente. o sea, mi abuela me da un consejo sobre algo que antes funcionaba, Ujú, ¿no? Por ejemplo, mi abuela me dice, oye, ¿cuándo te vas a echar novio? Porque a lo mejor a mi abuela le preocupa que yo no vaya a poder tener una familia, ¿no? ya esas Vale, abuelas. claro. Y eso puede ser algo que puede tener sentido Ujú, para la época de la abuela, porque la época de la abuela era una época muy cruel con las mujeres en las cuales si pasabas cierta edad te quedabas para vestir santos, que se decía en España. claro. Que es decir, que te ibas a la iglesia a vestir el santo porque no tenía Ujú, familia. Y en eso claro. te gastabas el dinero, ¿no? Ah, es por eso. Claro, te quedas ahí Qué en fuerte. la iglesia, Me viste los encanta santos. saber de dónde vienen los refranes. Seguro que hay alguien que Cuéntame es mejor con más. los refranes que me dice que no viene de ahí, pero yo te digo que sí. Puedes elegir creer eso, ¿vale? Pero, oye, todo el mundo ha tenido una tía abuela soltera sin hijos que daba el dinero a la iglesia y el manto de la iglesia es de la tía abuela que dio un montón de dinero, de la Virgen y todas estas cosas. Mira nomás. Entonces, el caso es que la abuela le da ese consejo porque cree que realmente puede hacerla sufrir, no seguirlo, ¿no? Pero ya no se ajusta a la realidad en la que están ahora, ¿no? Totalmente. Entonces, Ujú, muchas veces no solamente es que nos rechacen per se porque no les gustamos como somos, ¿no? A los ujú. padres o a los abuelos o las figuras que tengamos de apego, sino porque tienen miedo de que podamos ser dañados. Claro, porque es lo que les funciona y entonces al Claro, final, pues obviamente, si algo te funciona, no lo vas a cambiar. claro. O lo que no les funcionó y tienen miedo Exacto. que te vuelva a pasar a ti, Totalmente, total. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar, nos vamos a enfocar un poquito en familias críticas, ¿no? Porque es donde, y no necesariamente críticas que se ve que te critican a ti directamente, que sí, Sí. o luego que también que se ve que critican mucho al de afuera. Entonces ahí también no, tal vez a ti no te lo dicen, pero ven como de, ¿viste a la tía como hoy estaba no sé qué? Claro, entonces dices, buf, no, yo aprendo que mejor no digo las cosas, ¿no? Claro, sí, porque cuidado, tampoco vamos digamos, a equiparar crítica con malas. O sea, tampoco tiene que ser una gente que te diga, ay, mira esta, no sé qué, ¿sabes? Ni que te vaya a ti a decir, hija, no te pongas eso, que no sé, que hay familias que lo hacen, ¿eh? Claro, Pero claro, que es que también puede ser hay mucho todo. más velado, simplemente con, ya, a mí eso no me gusta, o cuando vamos a casa de alguien y hay algo que tal, la familia luego no dice nada, pero se deja caer como que vaya tela, Ujú, ujú, ¿sabes? totalmente. Es Ujú. que estos, pero no digo nada, Total, ¿sabes? No digo nada, total. lo he dicho todo. Ujú, exactamente, Claro. exacto. Entonces, hablábamos de estas máscaras, ¿no? Sí, Entonces, podemos vamos a contar hablar unos ejemplillos. exacto, Venga. que, pues, estos son como máscaras que son muy comunes con familias críticas, ¿no? Entonces, tenemos la primera, que es la persona que es fuerte todo el tiempo, que Ajá, es muy común, ¿no? muy bien. Tenemos la persona que siempre está bien, nunca le pasa nada, ¿no? El que resuelve todo, ¿no? Y también tenemos la perfeccionista implacable.
¿no? Entonces vamos a desarrollarlas un poquito y vamos a dar ejemplos también para que se puedan entender, ¿no? Por ejemplo, tenemos la persona fuerte todo el tiempo, ¿no? Esta persona normalmente reprime la vulnerabilidad, ¿no? O sea, el sentirse triste, ¿no? Cosas que puedan hacerlo sentir inferior, ¿no? Y justo para eso, para no dar señales de debilidad. Recibe elogios por su fortaleza, pero en privado, ¿no? Cuando logra conectar consigo mismo, siente frágil y cansado. Entonces, Claro. un ejemplo de esto para mí es Regina George de Ujú. Mean Girls, Chicas Pesadas, Chicas Malas, como se llame, Chicas malas, ¿no? chicas malas, chicas Pues Regina pesadas. George, la mala, ¿no? Pues ella, por ejemplo, es la persona fuerte, ¿no? Ella siempre Ujú. tiene que ser la que sabe, la que manda, la que todo, pero luego, obviamente, nos deja ver un poquito en tono cómico, pues sus inseguridades, ¿no? Y que Claro. también sufre, ¿no? Ese grupillo que siempre hay en cualquier película con tintes un poco adolescentes, que es el guay del grupo de los guays. Claro, claro, claro. El super guay, que Sí. siempre es duro, no muestra su emocionalidad. Altivo, Claro, soberbio. y además castiga mucho la vulnerabilidad del otro. Ujú, En cuanto ve total, un poco de debilidad, allá que va a meterse justo el puñal ahí, ¿no? total, totalmente. Ujú. Entonces, esa sería la primera, Claro. ¿no? Y fíjate, qué primera más importante, ¿no? Ujú. Porque vemos en muchas familias este tipo de funcionamiento, especialmente en generaciones anteriores, ¿no? En boomers. Sí, en boomers. Y mucho en hombres. En Ujú. mujeres también, pero en hombres, Sí. en hombres mucho, ¿no? Esa idea un poco, el otro día, fíjate, una paciente me comentaba, y no era una paciente precisamente mayor, era una paciente, tendrá unos 29, 30, pero comentábamos justo esa idea que se había permeado de su familia, ¿no? Directamente, de yo no puedo mostrar vulnerabilidad porque me pueden dañar, Claro, ¿no? Claro, totalmente. ante por ejemplo, una cosa que antes era impensable, como llorar en un puesto laboral. Claro, Claro, llorar en un puesto laboral era bienvenidos a tu jubilación anticipada. totalmente. ¿Sabes? Ujú, ¿No? Ahora ya los tiempos han cambiado, se permite que la gente se pueda desbordar, no pasa nada, se puede empatizar. Es ujú, verdad que no sigue siendo el lugar ideal para llorar, ujú, ujú. ¿sabes? Sí. Pero un poquito más permisivos que antes, Sí, ¿verdad? depende de Entonces, la empresa, pero sí. claro, depende de la empresa, depende de la empresa. Ujú. Pero ante eso, ¿no? Conectaba mucho con esa vulnerabilidad. Soy vulnerable y entonces me dañan, porque en cuanto descubran mi vulnerabilidad, lo que van a hacer es dañarme, ¿no? Y ese aprendizaje que ha permeado desde sus padres, que también tendrán la misma idea, Ujú. también ha permeado porque han sido dañados cuando han mostrado su vulnerabilidad. Claro, No es casualidad. claro. Entonces, ¿cuál es el truco, no? El secreto, que todos somos vulnerables, todos tenemos debilidades. Entonces, pero claro, lo que me sirve es ponerme la máscara. Es Ujú. lo que aprendí, es lo que tengo que hacer, me pongo la máscara, pero entonces no sé cómo gestionar esta parte. Aprendo yo que esa parte mía es mala, la parte débil es mala y la escondo, ¿no? Exactamente. ¿No? Y otra forma de esconderla, por ejemplo, sería esta segunda opción que has puesto tú, el que siempre está bien, Ujú. ¿no? ¿Qué ejemplo? Cuéntame. Vale, pues que, a ver, hay un ejemplo claro, ¿no? En Los Simpson que sería Flanders. Ujú, ujú. Hola, hola, vecinito. Todito bien y todas estas cositas, ¿no? ¿Sabes? Todo en Total. diminutivo, todo perfectito, Sí, todo, sí, sí, sí. ¿no? Que son aquellas personas que esconden el que siempre hay algo que siempre hay alguien que va a estar peor, no pasa nada, Ujú. ¿no? O cuentas algo incluso que puede ser grave, pero siempre buscan el lado positivo de esa cosa, ¿no? Nunca pueden decir, pues mira qué putada, Ya, ¿no? Y luego a lo mejor si quieres posteriormente buscar ese lado positivo, ¿no? Directamente van a ese lado positivo como una forma de quitar esa emocionalidad negativa porque no la pueden sostener, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, estaría también durante la pandemia la niña esta que nos ha dado tantos memes, ¿no? la amo. Claro, de Me la de es mejor eso encanta. que morirse, ¿no? Sí, sí, Con por su favor. mascarilla. Si no lo han visto, búscanlo en YouTube, por favor, es maravilloso. Pero sí, esa es la máscara, ¿no? Es la máscara sonriente de Ujú. bien, fantástico, o sea, todo es mejor. Ah, bueno, también hay un como meme que era un perrito con que se está quemando algo atrás de él y está como en plan de tomándose una cerveza así de fantástico. Ese también puede ser un personaje, una máscara, ¿no? La Claro. personificación. Sí, sí, o luego tenemos series, por ejemplo, no sé si el público lo habrá visto, pero la de Ted Lasso, que también es un Claro, personaje que va mucho en esa línea, ¿no? total. Y cuidado, porque son personajes que nos suelen gustar mucho. Total. Lo amas, dices, wow, su positivismo, me viene muy bien, pero él está sufriendo por dentro. Sí, Ujú. Y no sabe qué hacer con ese sufrimiento. Y el problema es que a veces también esa máscara se vuelve lo que me hace valioso.
Claro. en su caso es así, ¿no? O sea, es como, ve a Ted Lasso triste, tiene mucho sentido seguir viendo la serie, pero es cuando justo más, ¿no? Porque Sí, sí, realmente estás conociendo a Ted sí. Lasso. De hecho, en Los Simpson, esto ya es un poco friki, pero hay un episodio en el que Flanders deja de ser el agradable vecinito y termina en un psiquiátrico. ¡Hala! Claro. De todo lo que De todo lleva el encima. desbordamiento que hay. ¡Qué ¿Sabes? fuerte! Empieza a soltar ira y termina encerrado. Es que los Simpson Sí, 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 tienen sí. sus cosillas, ¿eh? Bueno, tenemos también otro típico que es el que lo resuelve todo, ¿no? Ujú. Es la persona que es muy, muy, muy independiente, no te preocupes, yo lo hago, no pide, no expresa, no habla de sus necesidades, ¿no? Y que tampoco dice lo que le pasa porque siente que, ay, me van a decir que estoy exagerando o que hay gente peor, ¿no? Entonces, como personaje así famoso, la chica esta de Bridgerton, Penélope, ¿no? La última, que La es que como escribe. la que escribe. Yo lo voy a hacer, lo hago sola, no le cuento mi secreto a nadie. Pero luego también, pensándolo un poco, es mucho también de la típica madre que se encarga de todo, venga, no, yo te hago, no, tal, no, 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 ya está, yo me encargo, yo hago, yo, ¿no? Es Sí, también como un arquetipo que le llamamos sí, nosotros, muy típico, ¿no? sí, De sí. mientras yo sea la que resuelve, soy valiosa y aparte, pues así la gente no va a saber que también me canso, que también me angustio, ¿no? Claro, y de eso va a venir posiblemente, ¿no? Los hijos de los dos anteriores, Ujú, ¿sabes? O de uno o del otro, de la combinación, ¿no? Que al claro, final son cuando yo expreso mi necesidad, se me ha invalidado. exacto. Claro, se me ha dicho, bueno, no pasa nada, bueno, bien, no sé qué, ¿no? O Ujú, no se me ha atendido directamente, se me ha hecho una evasiva, ujú, ¿no? Que podría ser el primero, la vulnerabilidad no me gusta, no la tolero y no te la tolero a ujú, ti tampoco, con lo cual o se produce un castigo o me ujú, enfado ante ujú, tu vulnerabilidad o la ignoro, totalmente. ¿no? Entonces, Ujú, claro, ¿qué es lo que he aprendido? Bueno, pues yo me independizo, me cargo yo con mis cosas y mis cosas son mías. ujú, Y no cargo a estas figuras que están completamente desbordadas con mi vulnerabilidad de ella, ¿no? ujú. Sí, totalmente. Claro. Y luego tendríamos por último, un poco en esta misma línea que estamos hablando, la perfeccionista implacable. Ujú. ¿Se te ocurre algún ejemplo de ello? Pues, por ejemplo, para mí el que es súper, súper claro es la mamá de Modern Family, Claire, Ajá. que también se encarga de todo, que bueno, es un poco parecido, ¿no? Lo que hablábamos al anterior, Ujú. ¿no? Es un poco parecido esta de, pero ya va al perfeccionismo también, ¿no? No es nada más yo hago todo, sino lo voy y luego Claro, perfecto, y si porque no lo puedo fíjate, hacer, no lo tolero. claro, exactamente, ¿no? Hay una diferencia entre yo quiero hacer todo bien Ujú, y no tolero el fallo, a yo lo que soy hiperindependiente. claro, Son dos cosas totalmente. distintas. Yo me gestiono mis cosas solo. Ujú, Puedo fallar, no me pasa nada, no tengo que hacerlo ujú, perfecto. Lo que no voy a hacer es pedirte ayuda a ti. claro. O sea, no necesito ayuda de nadie, yo lo hago yo todo, Ujú, ¿sabes? sí, 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 ¿Verdad? total. Y bueno, en este caso podrían encajar esas madres que tú dices porque se responsabilizan de las cosas de su hijo y entonces Total. ya pasa a ser suyo, pero Claro, son claro. gente que hacen lo suyo ellos solos, Sí, total. sin nada, sin ayuda, Ujú. ¿verdad? Y luego en este caso, pues estamos hablando que también en el episodio, ¿no? Del sobrepensar, a veces tenemos gente que busca ese perfeccionismo, ¿no? Que tiene que Sí, hacerlo todo perfecto. Y un ejemplo también bastante conocido puede ser Hermione, o ¿cómo se le llaman aquí? Hermione. Hermione, la de Harry Potter, que yo Claro, creo que la de todo el la mundo niña de Harry conocerá. Potter. Pues ella es, ¿no? Tiene un perfeccionismo, ella tiene que saber todo, lo hace bien, no para de estudiar, no tal. Y entonces eso también al final, pues es una forma de ponerme una máscara y que esta sea mi personalidad y esto es lo que yo le muestro al mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, Totalmente, fíjate, en este caso, igual me equivoco, que lo ujú, tengo un poco oxidado ahora Harry Potter, pero ella era hija de Muggles, o sea, sí, sí, ¿no? Con lo cual eso podría claro, incrementar aún más esa necesidad de claro, ponerse esa máscara de yo soy perfecta, claro, ¿verdad? porque tengo que demostrar mi Porque, valía en claro, este mundo que es distinto y donde claro, no se me acepta. claro, siento que no voy a ser aceptada, con lo cual ya me pongo la máscara desde el principio para intentar ser aceptada por otra vía, ¿no? Tenemos que hacer un podcast donde analizamos películas y hablamos de lo que habla de la psicología de las Ah, cosas, me encanta. venga, pues luego nos vamos a tomar un vino y lo hablamos Me gusta, me y lo gusta. organizamos. Bueno, pues vamos a volver a Julián, ¿no? Ya hablando de estas máscaras, Mm. ¿no? Eh, ¿Por qué ahora, Julián? Si lleva haciendo todo esto, ¿por qué de repente ha dicho, ya, necesito hablar, necesito, o sea, ¿por qué conectó de repente? Claro, fíjate, antes barajábamos la hipótesis, o sea, de esto son puras hipótesis a tope, ¿no?
Pero bueno, barajamos la hipótesis de que posiblemente al ir trabajando en terapia se podía haber desbloqueado eso. Ujú. Pero muchas veces también se puede desbloquear por disonancias, ¿no? Que una disonancia es cuando lo que sentimos internamente con lo que estamos haciendo o lo que está pasando no encaja, ¿no? Entonces sentimos una incomodidad. No sé Ujú. si lo he explicado bien, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces puede ser que haya diferentes momentos vitales en los cuales la gente empieza a encajar con esta idea. Por ejemplo, que sus padres se hagan mayores. Ya, Él eso es tiene un 42 momento de años, crisis, podría ser sí. que sus padres empezaran a hacerse mayores, que él Ujú. sintiese que los roles van a empezar a ser invertidos, Ujú. ¿no? Y que él va a empezar a ser como un poco cuidador, a lo mejor principal más que sus padres para él, ¿no? Y Ujú. que eso produzca esa sensación de cómo voy a cuidar yo a esta persona que ni siquiera me conoce, Total, ¿no? Y puede haber totalmente. saltado ese tipo Sí. de dificultades, ¿no? A veces también pasa, fíjate, cuando esto es muy habitual, Ujú. no me conocen también a veces en grupos de amigos que llevan mucho tiempo juntos, los Claro, roles se quedan muy establecidos, con el principio, claro, con el principio, y se exige a lo mejor alguien de 20 y pico años que siga teniendo el rol que tenía con 15, totalmente. cosa que ya no le encaja porque no es la misma persona, ¿no? Ujú. Entonces, ese momento de ruptura también, de quiero que me vuelvan a conocer, yo ya no soy ese y tengo que empezar a poner límites, decir que no a cosas, reivindicarme, que Ujú. también pasa en esos grupos de amigos, ¿no? Nos lleva a ese mismo punto, Claro, da ¿verdad? miedo y da Claro. miedo. Por eso se quedan con las mismas conversaciones, mismo tal, Claro, entonces es porque un cambio vital. mantenemos. He Ujú. conocido otro grupo de gente en el que me he podido empezar a expresar cómo soy yo y yo ahora quiero también expresarme con esta gente a la que quiero, que son mi gente de toda la vida, por decirlo de alguna forma, Claro, pero siendo totalmente. yo, no siendo el que esperan de mí o el que creen que soy, ¿no? Claro. Entonces muchas veces esos momentos de cambio vital producen también esas sensaciones, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y luego también puede ser algo, ¿no? Que es tu mismo cuerpo, tu misma mente que te empieza a hablar, ¿no? O Ujú. sea, te empieza a hablar porque, pues, incluso empezar una nueva relación de pareja puede ser un cambio vital Sí. donde empiezas a ver, ¿no? ¿Cómo me conecto? ¿Qué le digo? ¿No? Te empiezas a dar cuenta tal vez de que quiero decirle esto porque creo que es lo que tengo que decirle, pero en realidad yo quiero lo otro, ¿no? O sea, al final Ujú. pues, cuando nos vamos mostrando, ¿no? Nos empiezan a conocer las personas, pues, ahí se movilizan, ¿no? Sí, yo creo que el final de todo esto es que al final, cuanto más conectados estamos con nosotros, ¿no? Y Ujú, cuanto al final más nos vemos, pues más probabilidades hay de que haya estas movilizaciones. ujú. Mira, yo tengo un paciente que a veces lucha con esto y por ejemplo, él lo empezó a descubrir porque un entorno suyo le exigía una cosa y otro entorno le exigía otra, ¿no? Mm, Entonces, claro, ya no puedes complacer a todos. claro. Entonces ya entras en una crisis que dices, ¿y entonces ahora qué hago? ¿A quién complazco? Pero cuando empezamos a ver, bueno, ¿y cómo te quieres complacer tú, no? ¿Qué necesitas tú? Bloqueo, ¿no? Ah, ah, Bloqueo total, claro, no lo sé. porque no lo sé, exacto. Y entonces por ahí tenemos que empezar para darle soluciones a Julián, ¿no? Ujú. Claro. O sea, Entonces, por ejemplo, sería esa identificación de la máscara, ¿no? ujú, Una de las primeras cuestiones que le podríamos decir. Entiendo que esto no es fácil de hacer y que a lo mejor sí que necesitan venir a terapia para primero entender que hay una máscara y luego identificarla, ¿vale? ujú. Porque claro, requiere bastante valentía y narices de mirarse al espejo para ver tus mierdas, así dicho claramente, ¿sabes? Nos van a cancelar en YouTube. Seguramente sí, en Estados Unidos sí. En Europa no, tranquilo, todavía se puede decir mierda. Vale, vale. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Pero al mismo tiempo da mucho miedo. Totalmente. Claro, porque estás realmente en un contexto en el que estamos diciendo que todas estas máscaras tienen en común que no quieren mostrar vulnerabilidad, Ujú, te estoy pidiendo que observes tu vulnerabilidad y que la aceptes. exacto. Entonces es una de las cosas más difíciles. Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, un ejercicio que hacemos en terapia, ¿no? Y que le puede servir a Julián, es para poder conectar con su yo, ¿no? Primero, no desde el voy y me presento este nuevo yo a mi familia, ¿no? Ujú. Sino el cómo me conozco a mí mismo, tengo que conectar conmigo mismo. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que es, ¿no? Imagínate una situación típica, ¿no? Una comida familiar o una circunstancia que te genera angustia.
Si tú pudieras actuar libremente, porque después tienes un botón de borrar y nadie se va a acordar de nada de lo que dijiste, ¿qué harías? Entonces, eso les quita como esa consecuencia negativa, Ujú. ¿sabes? Y pueden empezar a conectar con, ay, pues tal vez yo, pues no habría ido a esa comida, tal vez yo, ¿no? O me habría sentado donde yo quería sentarme, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, o habría dicho a una respuesta de alguien, me hubiera defendido porque se metieron conmigo, Ujú. ¿no? Entonces ahí podemos empezar a conectar. Entonces, un buen ejercicio para cualquiera que le cueste de repente decir, no sé quién soy, qué quiero hacer, plantearte situaciones así y decir, tengo mi botón mágico Claro. de borrar, ¿no? Si no pasara ¿Cómo? nada, ¿qué harías, no? Exactamente, Y ahí descubres un poco tu necesidad y también empiezas a otra cosa que es muy importante, que es validar tu yo, ¿no? exacto. Validar tu yo también con tus emociones. Ujú. Aquí, por ejemplo, a mí me gustaría contar sobre las emociones, ¿no? Para validar el yo. Un poquito, porque necesitamos saber para qué nos sirven las emociones, ¿no? Estamos hablando todo este tiempo de que evito emociones desagradables, las evito porque no me hacen débil, me hacen tal. Pero las emociones son, o sea, nos tienen que dar una información sobre cómo estamos interpretando una situación. Claro, porque fíjate, ¿no? En estos justo modelos que hablamos, que es a la gente que le puede interesar estos consejos, ¿no? Ujú. Parte de lo que quieren es ocultar la vulnerabilidad y por tanto la emocionalidad y de repente cogemos y le estás diciendo que la tiene que mostrar y dirá, ¿pero por qué? Claro. ¿Sabes? ¿Para qué tengo yo que hacer este sufrimiento de pasar por esta inseguridad y angustia de tener que ponerme a mostrarme a los demás, con lo bien que estoy yo reprimiendo mis historias Claro. y, bueno, es mejor esto que morirse? Claro, 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 ¿no? O claro. sea, ¿qué Ujú, necesidad tengo yo de pasar por todo esto, no? ujú. Vale, pues que no soy yo 100%, pues no pasa nada. Claro, he vivido así mucho tiempo. Pues ya está, pues venga, ya cuando esté yo solo, pues lloro un rato, sí, eso, Ujú. ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene de importancia poder conectar con las emociones? ¿Qué nos Pues dicen? porque al final justo las emociones nos dan un mensaje. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cada emoción tiene una razón de ser, Ujú. ¿no? Entonces, si yo me enfado, el enfado normalmente viene a decirme, oye, creo que me están atacando o me están tratando injustamente, ¿sabes? Entonces, puede ser algo que yo pensé, qué tontería, pero aún así yo tengo que entender que, pues, tal vez si alguien se metió conmigo, me hizo una broma, yo me puedo sentir tratado injustamente y luego puedo hablar con esa emoción para gestionarla, Muy ¿no? bien. Por ejemplo, la ansiedad o el miedo, que son primas hermanas, ¿no? Nos habla de un peligro. En el miedo es un peligro inminente y en la ansiedad es una posibilidad de peligro que puede ser más a largo plazo, ¿no? Y puede ser real o imaginario, ¿vale? Pero te está diciendo, oye, esto te preocupa, ojo, ¿no? Claro, y la ansiedad muchas veces también aparece como una forma o un aviso de decirte, mira a ver, porque a lo mejor crees que no tienes recursos para Claro, gestionar esa situación, ¿no? Entonces, si yo identifico exactamente. la ansiedad como un aviso adaptativo de mi cuerpo de que, oye, vale, en esta situación real no tienes recursos, pues puedo Ujú. empezar a decir, pues voy a buscar recursos. Totalmente. Claro. Totalmente. Pero, por ejemplo, por poner un caso específico, ¿no? Estoy pensando que quiero contarle a mi familia, ¿no? Con Julián, que Sí, fui a terapia por temas de ansiedad, ¿no? Ahí lo que Julián probablemente siente es miedo. sí. Entonces, ¿cuál es el peligro? Obviamente no es un peligro de que lo van a golpear, bueno, eso espero, ¿no? Pero no que lo van a atacar, pero tal vez lo pueden rechazar emocionalmente y eso se siente peligroso, ¿no? Entonces, ahí lo que la emoción le está diciendo, tengo miedo que me dejen de querer. Entonces, necesitamos hablar de esto con esta emoción, porque las emociones son como niños chiquitos, ¿ok? Ujú. Piénsalo así. Esto es, si un niño chiquito viene y te dice, oye, Pat, es que tengo mucho miedo a la oscuridad, y tú le dices, ay, qué tontería, vete. Pues el niño se va a ir con miedo y sintiéndose solo a su cuarto a oscuras. En cambio, si tú le dices, no, mira, no pasa nada, le ayudas a revisarla, ¿no? Su Sí. cama, tal, pues entonces no le quitas la oscuridad, pero tiene más información y herramientas para enfrentarse a aquello que le da miedo, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar con el miedo, por eso es importante hablar con el enfado. Luego, por Claro. ejemplo, la tristeza nos habla de una pérdida normalmente, ¿no? La más clara puede ser pues perder a alguien, ¿no? Un duelo, pero también puede ser perder
un proyecto importante, algo que creía que iba a tener, ¿no? Un proyecto, una ilusión, un lo que sea. Entonces, la tristeza nos habla también de eso y tenemos que ver, porque eso nos dice, oye, tal vez tengo que luchar por ello y tengo que ver cómo recuperarlo, ¿no? O tal vez me toca hacer el proceso de aceptar que esto se terminó y ya no va a estar en mi vida, ¿no? Pero claro, si yo no lo escucho, no puedo hacer todo eso. Y una cosa que es súper importante, acuérdense que las emociones solo tienen un trabajo, que es darnos información. Las emociones no tienen vacaciones, no duermen, no tal. Entonces, si tú no les abres, claro, las tenemos súper esclavizadas. Si tú no les abres la puerta y las escuchas, ¿qué va a pasar? Que de repente van a romper la puerta. Y es cuando hay momentos donde la gente se desborda, ¿no? Y ya dice, ¿qué me pasa? Si no estaba pasando nada importante y ahora estoy así, por eso. Porque tus emociones se acumularon tanto que tuvieron que pasar de alguna forma. Claro, merecen ser escuchadas y si no las escuchas van a gritar más. Exactamente. Y fíjate, y desde aquí recomendamos a todo el mundo siempre que vean la película Inside Out, del revés, La amo, la amo, la amo. porque todo esto que acabas de comentar se ve mucho más divertido si veis la película. Ay, es increíble. Yo a todos mis pacientes se las dejo. Te juro que algunos me ven como en plan de, ¿en serio tengo que ver una película de Disney? Yo, es la mejor del universo. Hay que aprovechar que tenga niños y dices, ponlo con tu Sí. hijo. No, pero cuando la vean, véanlo tratando de pensar en ustedes, ¿no? De, Claro. ¿yo qué sería ahí? ¿Qué saldría de mí ahí? O sea, si fuera mi mundo interno, ¿qué habría? Y les puede ayudar también a conectar. Claro, O sea, total. podéis verla como adulto, no hace falta Ujú. que la veáis por la parte de diversión infantil, que también luego la podéis ver una segunda vez por eso. Sí, sí, total. Pero bueno, entonces, ya que nosotros vemos nuestra máscara, conectamos con nuestro yo, lo validamos, entendemos nuestras emociones, ahora toca ya el trabajo práctico. Ahora ve tú y dile a tu padre quién eres. Claro, A ver exacto. qué pasa. ¿Cómo lo harías? Claro, pues fíjate, yo creo que lo primero que podríamos aconsejar a alguien como Julián, que además está tan bloqueado por hacer eso, Ujú. es que empiece a trabajar esos vínculos en entornos más seguros. A lo mejor, pues con su padre, por poner este ejemplo, no es la persona adecuada para iniciar esto, porque quiera o no él, siempre va a recibir una crítica o un rechazo real por parte de su padre cuando abra quién es, porque va a pasar, ¿no? Sí, Que su puede ser. padre realmente es una persona que a lo mejor tiene muy claro lo que espera de él, ¿no? Y no logra sostener esa vulnerabilidad de pensar que a su hijo le va a ir mal por no ser lo que tiene que ser, ¿no? Ujú. ¿Vale? Y puede que nunca vayan a conseguir el refuerzo de su padre. Totalmente. Vale, no pasa nada, pero eso no significa que no pueda abrirse y ser él, ¿no? Entonces, empezar a abrirte en grupos en los que crees que hay más facilidad para que sea reforzado, que son grupos en los que ellos a lo mejor se muestran más, son menos evitativos, menos represivos emocionalmente, puede ser un buen contexto para que él empiece a ganar poquito a poquito seguridad y por tanto también autoestima y empezar a creerse que realmente merece ser visto. Totalmente. Y eso puede llevar con el paso del tiempo y posiblemente en el caso de Julián yo sí le aconsejaría que fuese a terapia de nuevo porque creo que sí está en un punto en el que es difícil que lo vaya a resolver solo Sí, la porque verdad. hay mucho Ujú. bloqueo, ¿no? Pero puede que con el tiempo pueda llegar a enfrentar a su padre, en el ejemplo que estoy poniendo, que Julián igual no es un problema con tu padre, ¿vale? Claro. Es un ejemplo, ¿no? Pero puede llegar a enfrentar a esa figura tan crítica Ujú. y aceptar la crítica de esa persona entendiendo que no es hacia él, Claro. que es una angustia que tiene el otro Ujú. porque a él le vaya mal. No le Totalmente. está juzgando a él como persona. Totalmente. Y muchas veces, por ejemplo, eso, ¿no? En terapia lo hacemos mucho, poder entender a la persona que me da ese miedo, entender su historia, entender de dónde viene, por qué le funcionó a él esta máscara, no a ella. Claro. Entonces me hace ver que no tiene nada que ver conmigo, Sí. ¿no? Y que puedo entonces, pues algunas cosas me van a resbalar, porque pues lo vemos distintos, somos distintos, ¿no? Y también ahí podemos a veces incluso poner ciertos límites, aunque tal vez esta Total. persona no me vaya no, a contener, ¿no? O aceptar tal cual todas estas cosas, estas partes que he escondido. Si en algún momento, si noto algo de agresión, puedo poner un límite como de, mira, esto que me dices no me sirve y me está lastimando, entonces te pido que no lo hagas, ¿vale? Sí, y fíjate, intentar no caer en la trampa de, vale, ok, pues si tiene ese mecanismo de defensa, por seguir el ejemplo de mi padre, pues que lo cambie. Claro, Claro, porque al final tú no puedes pretender que los demás cambien nada, pero lo que sí claro. que puedes hacer es cómo te enfrentas tú o cambiar la forma en la que te enfrentas tú a lo que está pasando. Entonces no pretendas que de repente tu padre, después de, yo qué sé, 50 años de vida o 60 o 70 o 80 o lo que Ujú, tenga, ¿no? ujú. Se convierta en un ser de luz hiperproducido, ¿sabes? E intenta aceptar tú que él tiene esa limitación.
porque es la única forma en la que vas a poder mostrarte como tú eres y no sentir todo como críticas, sino como simplemente una vulnerabilidad o una incapacidad de mi padre para gestionar ciertas emociones. Totalmente. Yo, por ejemplo, uso mucho este ejemplo. Si tú ves a un niño pequeño, ¿no? O estás con un niño pequeño y hace una pataleta, un berrinche, y te dice, tonto, pues Ujú. dices, no te lo tomas tan en serio porque dices, es un niño, no tal. Pues cuando tú ves a alguien de otra generación que te dice algo, ¿no? O ves que no aceptan ciertas cosas, también decir, pues bueno, es porque estoy viendo su contexto. Y eso nos ayuda a empatizar, ¿no? Y a poder colocar cada cosa en su lugar, Claro, y a ¿no? poner límites, porque eso no significa que no Claro. le puedas poner límite, pero Ujú. más calmado. Claro, y recuerden, los límites son para nosotros, no son para los demás. O sea, mi objetivo al mostrarme no puede ser que mi familia me acepte necesariamente. Mi objetivo tiene que ser, yo me acepto y me quiero tanto que me puedo mostrar sin vergüenza con mi familia. Entiendo que pueden tener diferentes respuestas, pero yo me quiero y yo estoy feliz con quien soy, ¿no? Y me acepto y me seguiré trabajando. Entonces es un poco ese es siempre el objetivo de los límites, no lograr necesariamente el cambio de conducta en el otro, ¿no? Ujú. Y bueno, Bien. obviamente, la último que ya le habías comentado, la de terapia para este tipo de cosas que son bastante profundas, como pueden ver, pues siempre la recomendamos, porque es un proceso muy bonito. A mí me gusta mucho cuando se trabaja Mm. esto en terapia, la verdad. Sí. Es muy bonito, puede ser también duro, no les vamos a mentir, pero es chulísimo, la verdad. Así Sí. que, no sé, yo espero que esto le sirva a Julián, ¿no? Hombre, yo creo que al final eso, ¿no? El mantener una versión de ti que no te representa no Mm, termina agotando, ¿verdad? Total. Y al final hay gente que está más agotada no por lo que hace, sino por lo que está callando, ¿no? Ujú, totalmente. Qué bonito, qué bonitas reflexiones nos deja Patricia, de verdad. Bueno, chicos, creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. No olviden que nos pueden enviar sus historias a hola@siken.com o a holasiken@gmail.com. ¿Vale? También se pueden meter en nuestra página web si quieren asistir a terapia con nosotros, que es www. Sí, .siken.com. sí. Me bloqueé. O www.siken.com. ¿Te has dado cuenta que mi parte es más difícil que la tuya? Bueno, en W es más realidad fácil que W. es verdad, Hecho tres pero es veces. que yo no entiendo por qué lo hicieron así, porque ni siquiera es W. Pero Bueno, bueno, da eso igual. para otro momento. Diferencias entre formas de hablar españolas y mexicanas. Muchas gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.